Oh, hey, it's Greg Capullo here for Nerd and Roll. «1827. Goethe, autor de las desventuras del joven Werther, tenía un amigo caricaturista llamado Rudolf Topfer. Él elaboró una sátira llamada Las aventuras de Obadiah Olcott, primer ejemplo de cómic moderno que conocemos. 1884. Charles H. Ross y su creación, Alice Loper, de la revista de humor británica Judy, saltan a su propio título llamado Alice Loper's Half Holiday, que pueden ver aquí. 1897. Rudolf Dirks crea The Katzenjammer Kids, los chicos Katzenjammer. Ahí se crean los globos de diálogo. Es también la tira cómica más longeva de la historia. Ya lleva más de un siglo de publicación. 1905. Winston McCay, con Little Nemo in Slumberland, empieza a jugar con la narrativa de los paneles. Durante los 30s, a pesar de que ya había pasado con Alice Loper, en América con los Famous Funnies empiezan a compilar las tiras cómicas de los periódicos y a hacerse cómics. 1938. Jerry Siegel y Joe Shuster, dos jóvenes judíos con una creación que había sido rechazada por todas partes, logran un contrato con National, ahora conocida como DC, Action Comics número 1, origen de Superman y lo que dio paso a la era dorada de los cómics. Después de Action Comics, y más que nada durante la Segunda Guerra Mundial, se dio la creación de muchos superhéroes, como Wonder Woman por William Moulton Marston, que también fue padre del detector de mentiras. Timely Comics, después será conocida como Marvel, da origen al Capitán América, cuya influencia en los cómics durante la Segunda Guerra Mundial fue tan grande que hizo que las historietas fueran parte de los paquetes que se llevaban los GIs durante la guerra. Esos paquetes de GIs llegaron a manos de los japoneses y así también se dio la creación del manga. 1949. Bill Gaines, hijo del fundador de Famous Funnies y de Educational Comics, convierte esta última en Entertainment Comics. Esta se vuelve la casa editorial punta de lanza de la creatividad en los cómics durante los 50s, hasta la publicación de Seduction of the Innocent, un libro del Dr. Frederick Wertham, donde se ataca al medio como la fuente de los males de toda la juventud y se hacen las audiencias que llevan a la creación del Comic Book Code Authority, que es el brazo de autocensura de los cómics y que atrofió el medio durante muchos años. 1956. DC Comics rediseña varios superhéroes de la era dorada, pero ahora con orígenes de ficción científica, empezando en Showcase número 4 con el nuevo Flash, con nuevo diseño de traje por Carmine Infantino. 1961. Stanley Lieber era un empleado de Atlas, que antes era Timely, que estaba cansado de su trabajo y ya quería renunciar a la industria de los cómics. Su esposa dijo, ¿por qué no haces una historia como tú quieres antes de renunciar y vemos qué pasa? Y así fue como se originó Fantastic Four número 1. Fue un cómic que rompió esquemas de todo tipo. En el primer cómic ni siquiera tenían uniforme los personajes. Se lleva a cabo durante la Guerra Fría en la carrera contra los comunistas hacia el espacio, y eso conlleva a darles poderes a estos personajes que, a pesar de ser como una familia, ni siquiera se llevan bien entre ellos. Eso le dio una tridimensionalidad a los cómics que no se había visto nunca. Esto lo hizo con ayuda de Jack Kirby, el creador del Capitán América y de muchos otros personajes clásicos. Jack Kirby se considera como la persona que trajo el dinamismo y movimiento a los cómics. Después, en Amazing Fantasy, decidió experimentar con otro personaje en el cual Martin Goodman, el editor de aquel entonces, no tenía mucha fe. Este personaje era Spider-Man, que se convirtió en el arquetipo de la juventud dentro de los cómics de la época moderna. El trabajo de Steve Ditko también ayudó mucho a la popularidad de Spider-Man, y así se creó la Marvel Age of Comics, dando paso a todo lo que vemos hoy en día en la cultura popular, como en las películas, en los videojuegos, en los juguetes. Marvel está en todas partes, y eso es gracias al trabajo de Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko. Durante los 60s y la revolución hippie había un mar de drogas en la juventud, a lo que la administración Nixon pidió a Stan Lee hacer una historia de Amazing Spider-Man donde se tratara los peligros de consumir estas cosas. El Comic Book Code Authority no quería dejar que se publicara, a lo que dijo Stan Lee, me vale Excelsior y la voy a sacar de todas maneras, probando que realmente el problema no es el contenido de los cómics. Después, Green Lantern y Green Arrow, dos personajes que no tenían mucho seguimiento en ese entonces, fueron revisionados por Denny O'Neil y Neil Adams, creando un cómic lleno de contenido, especialmente en una historia donde descubrimos que Speedy, el ayudante de Green Arrow, es un heroinómano al cual Green Arrow no le queda más que ponerle unos guamazos.
Eso le gana una encomienda del gobierno de los Estados Unidos a los autores, y así es como se liberaliza el Comic Code Authority. En la década de los 80 se da una revolución extraordinaria en la creación de cómics. Con precedentes como Miracle Man de Alan Moore y el Daredevil de Frank Miller, llegan historias como Watchmen, The Dark Knight Returns, Kraven's Last Hunt de Spider-Man. Esas historias probaron al mundo que los cómics son una punta de lanza en lo que se refiere a narrativa y especialmente a los medios visuales. Tanto que Watchmen es considerada una de las 100 mejores novelas del siglo XX por el Times, y Dark Knight Returns ha influenciado a un gran número de cineastas. Estos antecedentes llevaron a cosas como Image en los 90s y la creación de Spawn, que fue un personaje que se puso a los madrazos con las dos compañías más grandes del mundo de los cómics, Marvel y DC, cosa que no es nada fácil. Pero bueno, así es como llegamos a lo que es el nerdom de hoy en día de los cómics. Disfrútenlos a través de Nerd and Roll y acuérdense de suscribirse a nuestro canal y de visitarnos en nuestras redes sociales y en la página de nerdandroll.com.